Existe una palabra que parece pequeña, cotidiana y hasta normal en la conversación diaria, pero que en realidad tiene un poder devastador sobre la vida de una persona. Esa palabra es queja. Quejarse no es hablar de un problema o expresar que algo no salió como se esperaba únicamente. Quejarse es asumir una postura mental y emocional donde la energía se dirige hacia la frustración, el disgusto y la sensación de impotencia. Por eso yo estoy convencido de que la queja es una de las peores cosas que le pueden pasar a un ser humano. Porque la queja estanca, paraliza, debilita la capacidad de reaccionar ante la vida con inteligencia y con madurez. El problema no es que existan dificultades, señores. El problema es que una persona se acostumbre a responder a tales dificultades desde el lamento, la negatividad, el por qué a mí, en vez de responder desde el enfoque correcto. ¿Qué puedo hacer ahora que me pasó esto? Lo grave de la queja es que se vuelve una costumbre silenciosa. La gente se queja del clima, del tráfico, se queja de la economía, se queja del jefe, se queja de la pareja, del gobierno, de la familia, de lo que otros hicieron o dejaron de hacer. Pero pocas veces nos detenemos a pensar que cada vez que nos quejamos estamos entrenando nuestra mente para vivir. ¿A dónde? En el problema, no en la solución. Y cuando una persona vive en el problema, aunque tenga oportunidades delante, aunque tenga capacidades, recursos, talento, no logra avanzar porque su mirada está enfocada en lo que no salió bien, en lo que todavía se puede construir. Por eso, el mensaje de hoy que quiero darte es simple. En vez de quejarte, haz esto. Cuando digo haz esto, no estoy hablando de un discurso vacío ni de una frase bonita para motivarnos un rato. Estoy hablando de una mentalidad práctica que puede cambiar la forma en la que una persona enfrenta los desafíos. Y con ello puede cambiar el rumbo completo de su vida. La queja, señores, es una trampa que estanca. Es peligrosa porque crea una ilusión, la ilusión de que estás haciendo algo cuando en realidad no estás haciendo nada. Las personas que se quejan sienten que están reaccionando, sienten que están respondiendo, que están expresando lo que viven, pero la verdad es que la queja no resuelve absolutamente nada. Es un movimiento emocional que no produce avance. Es como estar en arena movediza. Mientras más te mueves, sin dirección, más te hundes. Y lo más triste es que muchas personas se pasan años enteros atrapadas en esa dinámica. Se levantan, se quejan, repiten el mismo problema, explican por qué no pudieron y señalan a alguien, recuerdan lo injusto que fue lo que ocurrió y vuelven a acostarse con el mismo problema intacto. La queja también es peligrosa porque, aunque parezca una simple reacción humana, en realidad es un hábito mental que refuerza la pasividad. La persona que se queja con el tiempo va perdiendo su capacidad de iniciativa. Pierde esa chispa de decir yo puedo, yo voy a buscar una salida, yo voy a intentarlo. Y cuando tú pierdes la iniciativa, la vida se convierte en algo que simplemente te pasa por encima. No eres protagonista de tu historia, eres un espectador, frustrado, viendo cómo otros avanzan mientras tú permaneces explicando por qué no se pudo lograr. Por eso digo que la queja estanca. Y estancarse es una de las condiciones más tristes que puede vivir un ser humano. Estancarse es quedarse detenido, pero con el corazón inquieto. Es sentir que hay algo grande dentro de ti, pero no lograr moverlo. Es ver el potencial, pero no verlo manifestado. Y esa es la razón por la cual la queja no es un simple defecto emocional, es un enemigo directo del crecimiento que tú necesitas. Cuando tú te quejas, tú dejas de ver soluciones. La queja tiene otro efecto silencioso y es que reduce esa claridad mental que necesita. Cuando una persona entra en un estado de queja, su mente se llena de ruido interno, frustración, resentimiento, decepción, ansiedad, preocupación, comparaciones, pensamientos repetitivos. Y cuando la mente está llena de ese ruido, no hay espacio para lo más importante, que es la creatividad, el ser estratégico, el tener una visión. La solución a un problema casi nunca aparece en medio de una mente cargada de negatividad. La solución aparece cuando la mente se calma y se enfoca. Por eso la queja es tan dañina, porque te coloca en un estado donde todo lo que ves son obstáculos. Cada detalle se convierte en un problema. Cada inconveniente se convierte en una tragedia. Cada contratiempo se siente como una señal de que el mundo se está acabando. Y cuando tú interpretas la vida de esa manera, tú terminas sintiéndote víctima, sintiéndote que el destino está en tu contra, mientras terminas creyendo que no vale la pena intentarlo. Pero la realidad es otra. El problema no es el problema, es cómo lo interpretas. El problema es la historia que tú te cuentas a ti mismo cuando el problema llega. Porque los desafíos no llegan para destruirte, llegan para formarte. Los desafíos no llegan para paralizarte, sino para despertarte, para humillarte, ¿ok? Para entrenarte, para que tú puedas tener la actitud
de ese cambio que necesitas. Es como un gimnasio que te obliga a desarrollar músculos que tú todavía no sabías que tenías. Y bueno, el vaso medio lleno o medio vacío. Siempre está vigente ese ejemplo porque es una verdad psicológica y espiritual. El vaso medio lleno y el vaso medio vacío. Dos personas pueden estar viviendo exactamente la misma circunstancia, con el mismo nivel de presión, con el mismo desafío económico, problema familiar, crisis emocional, y aún así sus resultados pueden ser completamente diferentes. ¿Por qué? Porque una persona interpreta el vaso desde la esperanza y la otra lo interpreta desde la frustración. Y esa interpretación determina ¿qué? El comportamiento de esa persona. La persona que ve el vaso medio vacío siempre se sentirá en desventaja. Sentirá que no tiene suficiente, que no puede, que no le alcanza, que la vida es injusta. Y esa mentalidad, aunque parezca realista, termina siendo destructiva porque no impulsa a construir. En cambio, la persona que ve el vaso medio lleno no está negando la realidad, está reconociendo que todavía hay recursos, todavía hay posibilidades, hay espacio para avanzar. Esa persona entiende que la vida no se trata de esperar condiciones perfectas, sino de moverse con lo que se tiene, con lo que se sabe, con lo que se puede, y a partir de ahí ir construyendo un camino. La queja es la mentalidad del vaso vacío. La fe, la acción y la resolución son la mentalidad del vaso lleno. Cuando tú decides vivir desde el vaso lleno, tu mente empieza a buscar opciones automáticamente. Tu cerebro se activa para resolver, tu espíritu se activa para resistir, tu actitud se fortalece para seguir adelante. Por eso es tan importante la perspectiva, porque la perspectiva determina tu destino. Bueno, y la queja es una decisión que enferma el alma y el cuerpo. Es una decisión. Es tu responsabilidad. Yo no soy médico, no soy científico, no soy especialista en salud, pero sí es un hecho reconocido que la actitud mental afecta el cuerpo. La ciencia ha estudiado por años cómo el estrés crónico, la negatividad constante y la ansiedad sostenida impactan el sistema inmunológico. Y esto no es un invento motivacional. Hay investigaciones en psicología y medicina que han demostrado que el estrés prolongado eleva los niveles de cortisol, afecta la calidad del sueño, debilita las defensas del cuerpo y aumenta la inflamación. Y cuando el cuerpo vive en inflamación y estrés constante, se vuelve más vulnerable a múltiples condiciones de salud. Incluso la psicología moderna ha hablado bastante sobre cómo los patrones mentales negativos pueden relacionarse con depresión, con fatiga emocional y deterioro del bienestar general. Y aunque nadie puede decir de manera simple, te enfermas porque tú te quejas, sí podemos decir con claridad que vivir atrapado en una mentalidad de queja te lleva a vivir en tensión. Y vivir en tensión por mucho tiempo no es saludable para nadie. La queja es como una toxina emocional, no se queja en la mente, baja el cuerpo, baja el ánimo, baja el espíritu y poco a poco una persona se siente agotada, se siente sin fuerzas, sin entusiasmo, se siente sin ganas de construir. Y esto es clave. Una persona que se siente así no produce buenos resultados. No porque no tenga capacidad, sino porque su energía está consumida en lo incorrecto. La queja desgasta por dentro. Roba entusiasmo, roba motivación, roba esperanza. Y cuando una persona pierde esperanza, señores, pierde dirección, enfoque. Así que en vez de quejarte, detecta el problema y actúa. Esto es lo que debes hacer. Cuando llega una situación difícil, cuando llega una contrariedad, cuando llega un problema, lo correcto no es reaccionar con frustración, sino hacer un ejercicio de claridad. Preguntarte qué fue exactamente lo que pasó, cuál fue el problema real, qué parte de esto está bajo mi control y qué parte no lo está. ¿Qué decisión debo tomar ahora que tengo esta situación? Porque la queja mezcla todo, señores. La queja vuelve todo confuso, lo exagera, lo dramatiza, convierte un desafío en una tragedia, pero cuando tú detectas el problema con precisión, inmediatamente empiezas a tener control emocional sobre la situación. Y el control emocional es el primer paso para encontrar soluciones. Después de que tú detectas el problema, lo segundo es actuar. Y bueno, actuar no significa tener un plan perfecto. Significa dar un paso pequeño, imperfecto, incompleto. Porque muchas veces las personas no avanzan porque están esperando sentirse listas, esperando tener la estrategia perfecta, el dinero completo, las condiciones ideales. Pero la vida no es así que funciona. El progreso no se construye desde la perfección, se construye desde el movimiento, no me canso de decirlo. Y bueno, hay un elemento que es muy poderoso para los que somos creyentes, que es la fe. La fe es el antídoto de la queja, porque la fe cambia la interpretación de los eventos.
Cuando tú tienes fe, tú puedes estar en medio de una tormenta, pero no sientes que la tormenta es el final. Tú sientes que la tormenta es parte del proceso. Cuando tú tienes fe, tú puedes estar en un valle, pero no sientes que el valle es tu destino. Tú sientes que el valle es un tramo del camino. La fe no es negar la realidad, es mirar la realidad con la certeza de que Dios puede abrir una puerta donde parece que no hay ninguna. Es entender que aunque hoy no veas la solución, eso no significa que no exista. La fe es mantener la calma cuando todavía no hay respuesta, pero tú decides seguir caminando. Y la Biblia tiene ejemplos impresionantes de esto. Uno de los más poderosos es cuando el pueblo de Israel necesitaba cruzar el Jordán llevando el arca del pacto. Ellos no podían esperar a que el río se secara para empezar a caminar. Tuvieron que caminar primero, tuvieron que mojarse los pies, tuvieron que avanzar antes de ver el milagro. Eso es fe, eso es actuar sin tener todo el panorama completo. Es avanzar aunque no tengas todas las garantías. Es moverte aunque no tengas el plan perfecto. Y esa mentalidad es exactamente lo contrario de la queja. La queja dice, no me muevo hasta que todo cambie. Pero la fe dice, me muevo y en el camino las cosas van a cambiar. Así que mira, te recomiendo algo que puede sonar raro, pero es una verdad poderosa. Aprende a darle la bienvenida al problema. No porque el problema sea agradable, o porque el problema sea cómodo, o porque el problema traiga una situación, es porque te trae entrenamiento. El problema desarrolla carácter. El problema desarrolla disciplina, desarrolla paciencia, resiliencia. Muchas veces tú no sabes de qué estás hecho hasta que la vida te presiona. Y cuando la vida te presiona, lo peor que puedes hacer es sentarte a quejarte como si eso fuera a cambiar el resultado. Lo mejor que puedes hacer es recibir el desafío con madurez, con determinación y con una mentalidad resolutiva. Hay personas que cuando les llega un problema se hunden emocionalmente. Se sienten derrotadas antes de pelear. Se sienten cansadas antes de comenzar. Fracasadas antes de intentar. Y eso ocurre porque la queja les roba el enfoque y toda la energía. Pero cuando tú cambias la queja por acción, algo increíble pasa. Tu mente se despierta, tu actitud cambia, tu perspectiva cambia. Y lo más importante, tu destino empieza a moverse. Entonces, ten pendiente que el camino se abre caminando. El camino, señores, se abre caminando. La vida no te va a dar una autopista perfectamente marcada antes de empezar. La vida te da un paso, luego te da otro, una señal, te abre una puerta, te conecta con alguien, te abre una oportunidad. Pero todo eso ocurre mientras tú avanzas. En vez de quejarte, tú tienes que preguntarte, ¿cuál es el próximo paso que debo dar? No el plan completo, ni el mapa entero, el resultado, ni el resultado final. Solo el próximo paso. Porque cuando das el próximo paso, el siguiente se hace más visible. Y cuando el siguiente se hace visible, entonces tú empiezas a ver que sí hay salida, que hay un camino, que hay una solución. Entonces, yo quiero dejarte este mensaje que para mí es bien práctico. Quejarte no te va a ayudar, no te va a elevar, no te fortalece, ni te va a acercar tampoco a la solución. La queja es una silla cómoda que te mantiene en el mismo lugar, mientras la vida sigue pasando, sigue fluyendo. Pero cuando tú decides cambiar la queja por acción, tú cambias tu vida. Cuando decides cambiar la queja por fe, recuperas tu visión. Cuando tú decides cambiar la queja por enfoque, vas a recuperar tu poder. Cuando tú decides cambiar esa queja por movimiento, tú recuperas tu destino. Así que la próxima vez que algo salga mal, la próxima vez que alguien no cumpla, que la vida te sorprenda con un desafío, que no te instales en la frustración. Identifica el problema, ajusta tu mentalidad y empieza a caminar, aunque sea con pasos pequeños. Aunque no tengas el plan perfecto, aunque todavía no veas el final. Porque muchas veces el milagro no ocurre antes del movimiento. El milagro ocurre después del primer paso. Y si tú decides vivir así, con esa mentalidad, con esa fe, con esa actitud de resolución, te aseguro que no solo vas a resolver problemas, vas a convertirte en una persona diferente, una persona más fuerte, más sabia, más madura, más enfocada y más preparada para todo lo que venga. Así que recuérdalo, en vez de quejarte, haz esto. Identifica el problema, cambia la perspectiva, da el primer paso
y sigue caminando hasta que el camino se abra. Tú eres el responsable. Resuélvelo. Soy Néstor Saldívar, el hombre que resuelve. Recuerda, todo problema tiene solución y cada desafío es una oportunidad para crecer. Si este contenido te inspiró, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y síguenos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada. Nos vemos en el próximo video y mientras tanto, sigue resolviendo.